escuchábamos a inicio de semana, las demandas de los trabajadores de salud y bueno, demandas en otras áreas, no solamente en salud, sino también de los trabajadores de la educación. Oiga, las demandas de los campesinos, de los productores que el día de ayer bloquearon el puente internacional Reynosa-Far y lo que esto representa. Y precisamente hablando de los puentes internacionales, del bloqueo, de la advertencia que ha lanzado el presidente de los Estados Unidos ante esta caravana de migrantes que pues, se acerca hacia la frontera norte de Tamaulipas, que también ha advertido y ha señalado que podría cerrar las fronteras, lo que esto podría representar para el país y sobre todo también en temas que tienen que ver con la política. De esto vamos a platicar con Ana Luisa García, quien ya se encuentra aquí en el estudio de ORT Noticias. Ana Luisa, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días a tu audiencia. Gracias por acompañarnos, Ana Luisa. Y bueno, sin lugar a dudas que desde el día de ayer nosotros en este espacio de noticias recibimos varias llamadas por parte de la audiencia de ORT Noticias que personas que iban a viajar hacia la frontera y podían hacerlo o no. Esto metió mucho ruido, el cierre de los puentes internacionales, largas filas hasta por 6 horas estar precisamente para cruzar hacia el lado de los Estados Unidos. Así es. Bueno, y todo esto revela una serie de circunstancias que pues se han ido haciendo una costumbre o una cultura de las personas que viven del lado mexicano, ¿verdad? Uno de los temas es la circunstancia de que son miles de niños que hacen sus estudios del lado americano. Así es. Y decían, a las 3:30 de la mañana tenían que estar ya haciendo cola, ¿verdad? Pues yo entiendo como padre de familia que quieran mejor educación, pero yo creo que todas estas circunstancias realmente sí están contribuyen en un momento dado y en un estado de emergencia como que no es de siempre, pero que puede generarse en hacer un gran problema, ¿no? Por otra parte, yo ayer analizaba, antes de que supiéramos que se iba a destrabar el conflicto, pues que esto es del área es de competencia tanto de la Secretaría de Gobernación como de un momento dado de Relaciones Exteriores, pero también observaba que dentro del gabinete de López Obrador no hay elementos, digamos, con la formación para analizar este tipo de temas. Afortunadamente, bueno, pues ya fue el lado americano el que dio el pase, ¿verdad?, para subsanar el conflicto de momento, pero y después, porque definitivamente no está dispuesto el presidente Donald Trump a abrirle la puerta a más emigrantes, ¿no? Que ese es el verdadero problema. Y esto impacta en el aspecto económico. Ayer era dramático el llamado, ¿verdad?, de las cámaras de las empresas, de los empresarios a través de sus organizaciones, porque hoy gran parte también de las personas que viven en Estados Unidos vienen a surtir su despensa aquí, a sus medicamentos, a ver el médico de este lado porque es mucho más económico, y los mexicanos, pues te decían, el tema de educación y de salud también cruzan la frontera a veces diariamente, ¿no? Entonces es un intercambio donde desgraciadamente pues no se puede haber otro sistema, pero de hecho ya si Nuevo Laredo, los dos Nuevo Laredos en algún momento lo hablaron, ¿no?, de hacer un corredor abierto, porque tanto de un lado como del otro mantienen relaciones laborales, escolares, económicas, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de eventos pues impacta en la economía principalmente de ambas ciudades, ¿no? Porque de los dos lados les perjudica la falta de ese flujo. Pero también sabíamos que no solamente era el caso de FARC, del puente FARC, Reynosa FARC, también algo había ya en Nuevo Laredo, algo incipiente, ¿no? Además de la cuestión de los campesinos también por sus demandas de pago que ya las hemos multicitado tú en tus noticieros y aquí en este diálogo que sostenemos los martes, ¿no? Entonces todo se está complicando.
Eso, pobres fronterizos, ¿verdad? Eso, agrégale los problemas de tipo laboral, que también ayer estuvieron los dirigentes nacionales de la Coparmex y de Canacintra, ahí en Matamoros, para pedir la intervención de los gobiernos federal, estatal y hasta municipal, pues por las formas ilegales en que han tomado las instalaciones de las maquiladoras. Ya estoy hablando de lo poco que queda de aquel gran movimiento, pero de todos modos, como dice el dicho, al que le duele, ¿no? Entonces, con una sola empresa que esté en esas condiciones, pues es perjudicial, ¿verdad? Y en fin, la frontera de un panorama que se había pintado, que yo hasta pensé, dije, mira, mero me voy a vivir a la frontera, ¿verdad? Sí. Con un IVA del 8%. Sonaba muy atractivo. Sí, muy atractivo, y mira nada más en qué problemas están. Definitivamente. Oye, tocabas el tema de la situación de Matamoros, el fin de semana, incluso corrió sangre, como luego se dice, enfrentamiento entre los obreros, entre los trabajadores, personas lesionadas, a grado que tuvo que intervenir la fuerza pública. Así es, por eso es que también hacen mención de la cuestión municipal, ¿sí? La municipal, la estatal y la federal, ¿verdad? En este tema. En todos los temas, pero el de las fronteras le compete al gobierno federal fundamentalmente, pero en este tipo de eventos laborales, ahí sí los tres niveles de gobierno, por este tipo de eventos violentos donde necesitan que intervengan los elementos de seguridad locales, ¿no? Y la más inconforme o molesta y con gran impacto económico, pues es la planta de la Coca-Cola, que tiene pérdidas tremendas, y además el paro o la huelga es ilegal, ¿no? Porque debemos recordar que hay un procedimiento, ¿no? Planteamiento ante la autoridad laboral. Hay tiempos que deben de regir, que avisarte, te estoy advirtiendo que te tengo emplazado a huelga, y entonces vienen las pláticas y los arreglos o no arreglos, etcétera, y ya cuando no lo hay es la huelga. Pero aquí no, aquí simple y sencillamente van y bloquean o toman posesión de la empresa. O sea, es un evento ilegal, y cuando eso es, entonces necesita la autoridad entrar a deshacerlo, que ya lo hizo en este caso el Estado. Sin lugar a dudas que está complicada la situación en la frontera, la cuestión laboral, decíamos, la cuestión de los cruces internacionales. Incluso el día de ayer la Federación de las Cámaras Nacionales de Comercio, lo que conocemos como la FECANACO, en voz de Julio César Almanza Armas, decía que ya el tema es grave, es delicado, tiene que ser atendido de manera urgente por parte de las autoridades, y sobre todo ahora la situación que se vive con los puentes internacionales de varias horas, lo decíamos, incluso la declaración, la advertencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien amenaza con cerrar la frontera si el gobierno mexicano, dice, no detiene de manera inmediata a todos los migrantes indocumentados y que intentan cruzar hacia los Estados Unidos. Seguimos platicando de esto, ¿te parece? Nos vamos a la pausa y regresamos. Hazlo refrescante, hazlo con H-E-B. Cilantro, acelga o espinaca, $5.95 la pieza. Zanahoria, $9.95 el kilo. Aguacatito en Maya Season Select, $22.95 la pieza. Y chile serrano, $24.95 el kilo. Fíjense al lunes 8 de abril. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil.
regresamos para seguir hablando de este tema. Le decíamos hace unos instantes esto que ya se anuncia por parte de las autoridades, lo que se da a conocer, esta llegada de migrantes, lo cual pues ha lanzado esa advertencia el presidente de los Estados Unidos con la posible llegada de la madre de las caravanas. Dice, serán alrededor de 20,000 las personas precisamente que lleguen. ¿Y qué hace el gobierno mexicano? Ana Luisa García. No hace nada, ni los anteriores hicieron absolutamente nada. Siempre han navegado con la bandera de la conmiseración. Pero tenemos que empezar por los mexicanos, porque todo esto nos afecta. Son gentes, además de que vienen a restarles oportunidades de empleo a los mexicanos, muchos de ellos, lo sabemos, son adictos y son violentos, y ya bastante tenemos con los nuestros, como para todavía sufrir ese tipo de acontecimientos de violencia de extranjeros. Y todo parte de que se requiere una legislación donde cierre la frontera, porque ya es necesario y en todo el mundo está. Fíjate en el caso de Brasil. Brasil, ¿de qué manera protege? No solamente protege al país y protege a su comercio. Tú no puedes mandar por paquetería a Brasil ropa usada, por ejemplo. Te lo digo porque yo tengo familia allá y en algún momento alguien quiso llevarse cosas de su mamá que había fallecido y no me lo dejaron enviarlo. Brasil, precisamente estos familiares, cuando llegan, que era un matrimonio con hijos, venían de España, él es español y mi sobrina mexicana, no la dejaron pasar, nada más él y los hijos, porque eran hijos de español, los dejaron pasar, pero mexicanos no en Brasil, ¿sí? Tuvo que hacer un trámite y demás, estar fuera 15 días mientras lo realizó como para, pues es su esposa, ¿no? Entonces, para que la dejaran pasar. Entonces, eso es protección al país. Yo creo que México ya requiere de hacer leyes. Por eso, ahorita, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo detienen a esas gentes si no tienen leyes? Que cierre la frontera, que nadie pase si no trae, pero ¿a qué viene? ¿Sí? En el plan turístico, nada más, determinados meses y regrésate. Sí, claro. Sí, nada más, y no sé, hacerles un seguimiento, en fin, las circunstancias que tienen que basarse en algo de tipo legal, porque no lo hay, no existe en la historia de México. Sí, se tiene que trabajar. México estaba abiertas las puertas totalmente, ¿no? Entonces yo creo que ya es tiempo de proteger a los mexicanos. Pues nada más todo esto que está ocurriendo. Y protegernos también del malestar del presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo yo que eso ya es urgente y esa es la única forma, no hay otra. Sí, definitivamente tienen que meter un control, coincido contigo, como coincide gran parte de los mexicanos en relación a la llegada a esta ola de migrantes. Decíamos, viene, así la han calificado como la madre de las caravanas, que serán alrededor de 20,000 centroamericanos. ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasó en Europa, no? Entonces, ya, en donde ya dijeron, ya, porque antes estuvo muy abierto. Totalmente abierto, pero ya ahorita, claro, ahora sí que cada quien tiene que ver por sí mismo, ¿no? Y sobre todo la situación que vive Tamaulipas con esta ola migratoria, los legisladores también están pidiendo ya que es urgente destinar también recursos para atender el tema migratorio. Pues sí, pero yo al menos no sí, ahorita es necesario porque ya están, pero tienen que ponerle un tope, porque no es posible que ante la falta de recursos para muchas otras cosas que necesitamos, volvemos a lo mismo, hay que satisfacer las necesidades de adentro, las necesidades de los municipios, las necesidades de los ciudadanos y luego ver por los demás. De los mexicanos, de los tamaulipecos. No puedes estar viendo, hay un principio administrativo, ¿no? Y un principio en filosofía que dice nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si no tienes ni para los tuyos, no es posible que tengas para los de fuera. Pero aún así, con todo esto, se está confirmando la llegada de estos centroamericanos. Sí, en esa cantidad, vienen en una ola que no, y ya los hemos visto en los videos, ¿no? Cómo se ponen de violentos. Cómo cruzan por otras entidades, lo que van dejando. Sí, entonces, sí, es urgente, ¿no? Y si no tienen un fundamento legal, pues no pueden proceder. Y estamos hablando nada más de centroamericanos, pero no debemos de perder de vista que igual llegan asiáticos, tenemos parados en la frontera,
hay cubanos, también africanos también, en la frontera, en Nuevo Laredo también, pidiendo asilo político. Sí, y llegan también, estos que estás diciendo tú, a través de los puertos. Yo que soy de Puerto de Veracruz, te digo, porque ahí es la forma en que llegan de manera ilegal, ¿no? En los puertos que hay lo que llaman la zona franca, y hay una autoridad ahí, los detienen, ahí tienen celdas incluso, pero la mayor parte de las veces ahí sí los logran regresar, deportar, sí, pero también no falta alguno, ¿verdad? Que creo yo, traiga dinero, de su mordida al estilo mexicano y órale, pásale, ¿no? Entonces, tiene que ser eso penado. Así como se están poniendo leyes muy estrictas, ¿verdad? Para castigar hasta la cuestión electoral, creo que es necesario también trabajar en la política migratoria. Trabajar mucho en la política migratoria con sanciones para las gentes que trabajan en las aduanas y no se apegan totalmente todos los problemas que traen consigo precisamente este tipo de caravanas, esta ola migratoria, los problemas que vienen con ello. Claro. Lo decíamos en el caso de la frontera, las caravanas. ¿Cuál es el problema grave que traen? El de salud. Sí. ¿Qué ocurrió en la inseguridad? ¿Qué ocurrió en la zona sur cuando trajeron la mano de obra barata de los coreanos? Les pagaban 40 pesos mexicanos diarios. Les daban de comer, tenían ahí tortillas, frijoles, les rentaron casas y dormían, les pintaron un espacio así como si fuera una sepultura, ¿sí? Donde tenían que dormir, pedazo de piso, ¿sí? Y y era muy barato, 40 pesos diarios lo que les pagaban en aquella época, y trajeron SIDA principalmente y una serie de enfermedades. Entonces ese es otro aspecto. No se van a dar abasto si no atiendes o no se tiene para atender los problemas de salud de los tamaulipecos. Son países donde no tienen un sistema de medicina preventiva. Quiero decirte que nosotros siempre hemos tenido una serie de respeto, de admiración, no sé, hacia los españoles y quizá por nuestros orígenes, en fin, pero la realidad es que en todos esos países tienen enfermedades. España porque es vecino de África, ¿sí? Y alguna relación que tuvieron de dependencia, creo que la siguen teniendo, porque hay una base militar donde forman a sus militares los españoles en el lado africano, ¿no? Entonces, son países muy pobres y con muchas enfermedades. Sí, con esta movilidad, pues son fácil, ¿no? De contagio. Estamos hablando en los Estados Unidos, problemas de sarampión también que se tienen, y que ya existe un cerco sanitario en la frontera, problemas que se vienen por parte de centroamericanos. Eso es precisamente lo que te iba a decir, que en esos países, y eso es algo que hay que reconocerle a México, a los gobiernos corruptos, que fueron ladrones, pero siempre tuvieron una política de prevención eficiente. Una buena cobertura en la vacunación. Sí, mientras en otros países ya había problemas de sarampión y de viruela. Yo todavía recuerdo en el 82 que viajé por primera vez en el 75 que viajé por primera vez a España, pero luego en el 82 te vacunaban con la viruela negra, ¿sí? Tienes que vacunarte para poder ir de viruela negra y no sé qué otra cosa. Eran 2 vacunas. Entonces, no son países, siempre hemos estado mejor en el terreno de salud. Con todos estos factores, con todos estos antecedentes que ya citamos, la cuestión de la inseguridad, la cuestión de salud, por ello, la preocupación de los Estados Unidos, y dicen, si México no interviene o no actúa en esta cuestión de la migración, se van a cerrar las fronteras. Pues ojalá que tomen conciencia de ello. Ojalá. Pero sin lugar a dudas que debe existir preocupación ante la llegada de este nuevo grupo, ¿no? La madre de las caravanas, alrededor de 20,000 centroamericanos. Gracias, Ana Luisa García. Al contrario, gracias a ti y a tu gentil audiencia. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos contigo. Gracias, ya nos vamos. También gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya son las 9:30. Antes de despedirnos, le recuerdo cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.